Recuerden que la manera de poder poner en práctica lo que estudiamos, o la manera de poder aprender lo que estudiamos en la iglesia, es practicarlo. Practicarlo en su vida diaria y también en los grupos pequeños en casa. La primera semana aprendimos acerca de que Juan era un siervo que estaba preso en la isla de Patmos, una isla del mar Egeo, donde no habían posibilidades de salir más. Y Juan era un anciano, pensamos que estaba sobre los 80 años. Había sido desterrado de esa isla por orden del emperador, y una orden del emperador no podía ser eliminada. Una orden, ahí va a morir Juan. Escribe, entonces el Señor le habla a él el día del Señor, y explicamos que tenía dos formas de entender el día del Señor. Una es que era el día como hoy, el día de resurrección, el día domingo, y la otra era que el Señor llevó a Juan en una visión de largo alcance de lo que significaría el día grande del Señor cuando Él venga por nosotros, o el día de la manifestación del Señor. Luego, en el capítulo 2 aprendimos la segunda semana de la iglesia de Éfeso que es tan importante que nosotros revisemos dónde perdemos el primer amor: en el matrimonio, en la familia. Y nos recordaban tres cosas. Uno, mire dónde usted ha fallado. Dos, arrepiéntese. Y tres, haz las primeras obras. Es decir, hermanos queridos, iglesia, si usted logra ver el mal donde en su matrimonio, en su vida cristiana, usted le ha fallado a Dios, pues revíselo, pero haz algo. ¿Y qué puede hacer? Arrepentirse. Dile: Señor, me arrepiento porque te he fallado, no tengo la misma pasión que antes, algo se rompió, pero quiero ser avivado por ese amor. Expliqué que esa palabra volver al primer amor tiene dos significados. Uno es enamorado de Dios de nuevo, y la otra es enamorarse en la fraternidad con los hermanos. Si usted percibe que ha descuidado ese compañerismo con los hermanos y se está aislando, es una señal de que está dejando el primer amor. Así que recupera el primer amor e intencionalmente hágalo. Dígale: hermano, tenemos días que no nos comemos unas comidas juntos, vamos a ver si nos volvemos a juntar, comemos juntos, oramos y estudiamos la Biblia. Y ahí que es muy importante que en casa siempre hagan los devocionales, y sobre todo los grupos pequeños. No dejen de hacerlo. Yo sé que ustedes llegan de trabajo cansados y todos llegamos igual, pero quiero animarte a que saques fuerza de donde no la tienes y reúne a tu familia y haz siempre el estudio bíblico en tu casa. Nada va a haber sustituto para eso. Después que los hijos crecen, ellos toman sus propias decisiones, y ya uno como padre, aunque quiera meterlos en el carril, ya no puede. Pero si usted hizo un buen trabajo en casa, a través de enseñar la palabra de Dios, usted verá que ellos toman el camino correcto. Y no hay que vigilarlos. Ellos eligen el camino correcto. Hoy vamos a ver la tercera iglesia. Estamos hablando de las iglesias de Asia Menor. Y llegamos a Éfeso, la consideramos una de las ciudades más importantes de Asia. Ahora vamos a pasar a Esmirna. Es la segunda ciudad. Esmirna, el nombre Esmirna quiere decir, estamos en el capítulo 2, versículo 8. Esmirna quiere decir de tres maneras: ungüento, mirra o amargura. Ese es el significado de Esmirna. Ungüento, ¿cuál fue la otra que dije? Mirra o amargura. Para que ustedes comprendan lo que significaba Esmirna. Aunque era un ungüento en representación de la mirra, aunque huele muy bueno, es amarga, muy amarga. Entonces ustedes dicen conmigo lo que dice Apocalipsis 2:8: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya he enseñado que el ángel de la iglesia, están casi todos los estudiosos de acuerdo a que se refiere al pastor o al líder de la iglesia. Pero ahí vamos a estudiar ahora el verso 8, que dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Ese texto lo vamos a dejar para explicarlo al final, porque es interesante. Vamos a mirar ahora lo que dice el 9. Yo conozco tus obras. Entonces anotamos, vamos a mirar cuatro cosas hoy. Lo primero que vamos a ver es que debemos reconocer a quién servimos. Es lo primero que vamos a aprender hoy. 2, vamos a mirar que necesitamos recordar que Dios conoce nuestras tribulaciones. 3, vamos a aprender a tener confianza en las promesas de Dios.
Y 4, vamos a aprender a tener claro cuál es nuestra recompensa. Otra vez aquí, los chicos que me ayudan ahí. Las 4 cosas que vamos a ver hoy son reconocer a quién servimos. 2, recordar que Dios conoce nuestras tribulaciones y nuestras pruebas. 3, tener confianza en las promesas de Dios. Y 4, tener claro nuestra recompensa. Entonces vamos a mirar primero que nada a quién servimos. Pero vamos a pasar a mirar el verso 9. Yo conozco tus obras. ¿Lo ven conmigo en el 9? Luego dice, y tu tribulación y tu pobreza. Entonces hoy vamos a mirar que esta iglesia de Esmirna tiene algunas características. Es una de las dos iglesias, cambiaron algo ahí. Es una de las dos iglesias que Dios no la exhorta. A las otras 5 iglesias Dios les habla durísimo. Les dice, mire, si ustedes no se acomodan, voy a quitarles la vida, prácticamente. Pero a estas dos, perdón muchachos, me cambiaron algo del sonido, no estoy bien con el sonido. Esta iglesia no la exhorta a Dios, sino que le dice, yo veo en ustedes 3 cosas buenas. Vamos a mirar. La primera cosa es, la primera cosa es que le dice, el que tenga oído, dice la primera es, yo conozco tus obras. Las obras hablan de las cosas buenas que usted hace. Amén. Tu trabajo, tu entrega, tu dedicación, tu esfuerzo, lo que usted hace. Dios conoce tus obras. Dios sabe cuánto te entregas tú por las causas del Señor, por tu familia, por la comunidad. Amén. Pero luego dice tu tribulación. Y esta palabra tribulación es interesante porque la palabra que se utiliza en su idioma original es una prueba difícil de soportar. La palabra tribulación que se traduce aquí, obras es claro. Trabajaban duramente, hacían un gran trabajo por sus familias, por su iglesia, por su comunidad. Pero tribulación significaba algo difícil de soportar. Ahora déjame explicarle un poquito de Esmirna para que ustedes puedan comprender y los que nos siguen puedan entender un poquito por qué se escribió esto. Esmirna era la ciudad más bella de Asia. No había en el mundo de ese tiempo una ciudad tan linda como Esmirna. Era tan hermosa, según los historiadores, que inclusive tenía una calle que se llamaba la calle de oro. La gente, los historiadores dicen que era una ciudad tan extremadamente bella que la gente quería estar ahí. El puerto era una de las atracciones que tenía la ciudad. Tenía una de las bibliotecas más grandes de ese tiempo. Un teatro hermoso. También ahí se originaba la música de ese tiempo. Los músicos muy buenos venían de Esmirna. Hay 2 figuras importantes históricas. Una es que uno de los poetas griegos llamado Homero, que nuestros chicos estudian en la secundaria, después de la high school o en la high school, Homero, como uno de los poetas griegos más famosos, había nacido en Esmirna. Se consideraba que había nacido en Esmirna. Y la otra cosa por la que es famosa Esmirna, aparte de su calle de oro, sus ciudades lindas, el comercio, una ciudad, como diríamos nosotros, espectacular, comparada con las ciudades que usted quisiera conocer quizás en este tiempo, que sabe que son muy lindas. Así era Esmirna. La llamaban la corona de Asia, como en algún momento llamaron a alguna ciudad, en algunas ciudades de Centroamérica llamaban a un país, lo llamaban la pequeña Suiza de América. Entonces así llamaban a Esmirna la corona de Asia, la ciudad bella, la ciudad encantadora, la ciudad hermosa. Pero esta ciudad encantadora y bella tenía algo muy común, y dije, ahí nació el poeta Homero, según se cree, pero también había algo común en esta ciudad, y era que habían muchos judíos que tenían mucho dinero, gente muy pudiente y de mucha influencia. Y este grupo, esta casta de judíos de mucho dinero y de mucha influencia, odiaban a la iglesia y al cristianismo, buscaban maneras de hacerle daño al cristianismo. Y una de las formas era acusar a la iglesia de que estaban cometiendo actos que me parecen tan tontos, pero eran las razones por las que lo acusaban. Por ejemplo, una de las razones por las que lo acusaban era por la cena del Señor. Los cristianos decían que cuando tomamos el cuerpo, el pan, estamos tomando el cuerpo de Cristo, y cuando estamos tomando el vino, estamos tomando la sangre de Cristo, o sea, representando.
ellos acusaban a la iglesia de que eran, miren la herejía o la acusación tan tonta, de que los cristianos eran caníbales, que se comían a los humanos, que se comían a las personas. De esa tontería los acusaban. Aparte de esa, de otras muchas. Por ejemplo, otra de las acusaciones por la que acusaban a la iglesia cristiana en Esmirna, para que ustedes vean lo que vamos a ver hoy, los acusaban de que los cristianos hacían algo que se llamaba la fiesta ágape, el amor fraterno. Es decir, se reunían para comer juntos y partir el pan en las casas. Y entonces ellos decían que los cristianos se reunían para tener orgías. Imagínense ustedes qué malicia del diablo. Cómo acusaban a nuestros hermanos en Esmirna. Le decían que las reuniones que ellos hacían para comer juntos eran para tener prácticas sexuales abominables. Lejos de eso, los cristianos siempre se reunían porque era la expresión del amor de Dios, como lo hacemos nosotros. Así lo hacía la iglesia. Ya iban 2 acusaciones, tenían 7 acusaciones. La otra que lo acusaban, y esa quizás era la única buena de todas, era que lo acusaban por no rendirle culto al emperador. Y eso sí ellos no lo podían negar, porque esa sí era verdad. A un cristiano se le acusaba porque se le obligaba a la gente a que dijeran que César era el Señor. Y si no decían que César era el Señor o el emperador era el Señor, venía la muerte. Esmirna fue conocida porque en Esmirna murió uno de los más grandes hombres de Dios después del apóstol Juan, que lo registra la historia, que se llamaba Policarpio. Policarpio tenía unos 86 años cuando estaban reunidos en Esmirna, en el famoso teatro, miles de personas, y entre estos judíos de la casta seductora, y comenzaron la otra forma, perdón, que lo acusan eran porque eran ateos. Decían que los cristianos eran ateos. ¿Por qué eran ateos? Porque ellos creían en 1500 dioses. El dios sol, la dios luna, el emperador es el dios, creían en tantos dioses, pero como los cristianos no creían en nada de eso, sino que creían solamente en Dios, como usted y como yo, le decían, esos cristianos son ateos. Un día que estaba en el teatro reunido, miles de personas de Esmirna reunidos en sus fiestas paganas, y comenzó a escucharse una voz que decía, mueran los ateos, mueran los ateos, mueran los ateos, vamos por Policarpio. Policarpio era el bastión, era el líder cristiano de la iglesia que se había mantenido fiel al Señor en medio de semejante persecución. Fueron a buscar a Policarpio. Cuando lo consiguieron, le dijeron que lo llevaron porque lo querían ver en el circo, en el medio del circo, ahí donde estaban. Y le dijeron, mira Policarpio, le dijo uno de los magistrados, ¿tienes tiempo antes que llegues allá a la hoguera de negar al Señor Jesucristo? Eso es fácil. Solamente que tú digas que César es el Señor y ya se resuelve todo, no te van a matar. Y Policarpio se queda mirando, dicen los historiadores que se queda mirando y le dice, que yo diga que César es el Señor y que Cristo no es el Señor. No. Llévenme allá. Lo llevaron y le volvieron a decir, puedes decir que César es el Señor, que Cristo no es el Señor y ya, eres un hombre libre de la muerte y te vuelves a ir otra vez. Él dijo, no. Ahí fue cuando él dijo aquella famosa frase que se conserva en la historia que dice, 84 años tengo yo de servirle al Señor. Él nunca ha sido infiel conmigo. ¿Cómo le voy a ser yo infiel a él ahora? Entonces se dice que lo fueron a amarrar a la hoguera. Y él dijo, ¿para qué me tienen que amarrar? No tienen que amarrarme. Sencillamente pónganme ahí porque el Dios que está conmigo, pues no necesita que me pongan clavos y me amarren ahí. Yo de ahí no me voy a ir. Estaba el anciano Policarpio en la hoguera cuando los comentaristas e historiadores dicen que hubo un viento fuerte que quitó la llama y no encendió al anciano Policarpio. El magistrado, al ver que algo estaba pasando, hizo lo más cruel que se puede hacer en ese tiempo. Levantó la espada, que era un hacha, y terminó con la vida del anciano Policarpio. En ese momento comenzó la persecución más terrible de la iglesia. Se conoce como el periodo imperial. ¿Por qué imperial? Porque desde el momento que existe la iglesia de Esmirna, se considera que pasaron 300 años de la persecución más atroz que la iglesia haya vivido.
durante 10 emperadores romanos que masacraban a los cristianos. Por ejemplo, la iglesia en Esmirna llegó a perder en solo 2 persecuciones casi 3.500 personas. Y no era perder que se descarriaban o no volvían más a la iglesia por alguna cosa, no. Eran que en 2 matanzas murieron más de 3.500 personas, miembros de la iglesia. 10 emperadores en 300 años de historia. Desde Nerón, la conocida como la bestia de Roma, gracias. Que tenía una alucinación por el fuego. Nerón encendió a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y dijo que los cristianos eran los que habían incendiado a Roma. Nerón se gozaba en su placer mórbido y satánico alegrarse de ver a los cristianos incendiados, porque a él le gustaba ver el fuego. Esa era su pasión, Nerón. Desde Nerón hasta Diocleciano, 10 emperadores, uno detrás de otros, persiguieron a la iglesia de manera brutal hasta tratar de quitarla de la historia de la iglesia. ¿Están conmigo? Esta historia es importante que uno la sepa, porque a veces uno dice, Esmirna, pero esto no es nada del otro mundo. No, que una tribulación, cualquiera le duele la cabeza, cualquiera tiene una cosa, una tribulación, pero esto no es una tribulación. Esta tribulación en el idioma original significa un peso difícil de llevar. Entonces estoy explicando que la iglesia de Esmirna, cuando muere Policarpio, entonces comienza una tribulación demasiado fuerte para la iglesia. Los persiguen, los masacran. Y por eso, hermanos, en esta iglesia, el primer punto que dice es, yo soy el primero y el postrero. Y ahora sí quiero explicar esta frase. ¿Por qué el primero y el postrero? La razón es porque se creía que Esmirna era la primera ciudad del mundo de Asia en ser moderna, bonita, y tenían la gloria, como que ellos eran lo máximo. El que vivía en Esmirna vivía en la gloria. El que vivía por allá en Pérgamo, en Éfeso, vivía en un barrio. Bueno, un barrio aquí es otra cosa, pero en nuestro país un barrio es la zona más marginal. Entonces, como yo vivo aquí en Esmirna, ya los demás no. Jesús les dijo, yo soy, digámoslo juntos, yo soy, a ver con más ganas diga, yo soy el primero. Que no se te suba el orgullo a la cabeza, es lo que quiere decir esta frase. Yo soy el primero en tu vida. Así vivas en Suiza, en Holanda, en cualquier país del mundo, yo soy el primero, no se te olvide eso. Pero también soy el último. También esa frase quiere decir que Jesús le recordaba, tiene 2 mensajes. Uno, le recordaba a la ciudad de Esmirna que Él es el primero, que no es César. Él es el primero. Segundo, le recordaba a los creyentes, le daba fe a los creyentes. Les decía, yo soy el primero en la historia de tu vida y estaré contigo hasta el final. Alabamos al Señor, denle palmas al Señor. Esa frase no se puede leer tan apurada, porque esa frase quiere decir esto, hermanos, aunque ustedes están siendo probados duramente, recuerden que yo estaré desde hoy, que es el primer día, y estaré hasta el final de sus días con ustedes. Pero luego dice otra cosa interesante, dice, el que estuvo muerto y vivió. Es otra frase profunda del Apocalipsis. ¿Por qué dice el que estuvo muerto y vivió? Porque esto tiene 2 mensajes también. El mensaje número 1 siempre era para la ciudad de Esmirna, que le decía a esta gente, yo estuve muerto como murió Policarpio y como están muriendo los creyentes, pero yo resucité. Y resucité porque tengo el poder de la vida y la muerte y porque soy el Señor. César no es el Señor. Así como cualquier otra cosa en la vida de nosotros no es el Señor. Podemos decir en voz alta, Dios es mi Señor. Grítalo con todo pulmón, Dios es mi Señor. Él es el primero en mi vida, Él es el último, Él es el centro de mi vida, Él es la pasión de mi corazón. Todo lo que hago, existo, es para Dios. Ese es el mensaje de Esmirna. Me cuesta creer creyentes que siguen teniendo a César como Dios y no el emperador. César puede ser trabajo, dinero, miedo, excusas. César puede tener 1500 nombres, pero esta gente de Esmirna
Ya Dios no le iba a poner una exigencia más si estaban viviendo semejante prueba. Tu tribulación, y vean lo que viene después, tu pobreza. Ser pobre es fácil. Yo sé vivir con un solo par de zapatos, un solo pantalón, una sola camisa. Uno pudiera decir eso. ¿Cuál es el problema de ser pobre? Diría usted, pero pastor, tan exagerado. Tan exagerado entonces esto. Si no hay nada del otro mundo que sean pobres. Un momento, por favor. Es que el término pobre aquí en su idioma original griego no es un pobre cualquiera. Habían dos tipos de pobres. El pobre que trabajaba, o mejor dicho, habían los ricos que eran los que ya mencioné, los judíos aristócratas que tenían el poder para mandar a sacrificar a los cristianos. Vivían muy cómodos en sus deleites y pasiones y en su dinero. Vivían los cristianos que eran pobres pero podían trabajar, hacer su jornal y cubrir sus necesidades básicas como comida, alimentación, medianamente educación. También se les consideraban pobres. Pero habían los pobres, que es el término en griego que se usa aquí. Es el pobre que no tiene absolutamente nada. ¿Y por qué razón? ¿Cuál es la razón por la que estos pobres no tenían nada? Por una razón. Porque los bandidos que perseguían a los creyentes les despojaban de sus bienes. Les quitaban sus casas, les quitaban todas las posesiones que tenían. Y nuestros hermanos en Esmirna se quedaban prácticamente solo con la única ropa que tenían y quizás a veces con lo poco que podían vivir de la ayuda mutua entre los mismos creyentes. Porque a veces tampoco les permitían trabajar. Era una persecución tenaz. 300 años durante 10 emperadores. Me animaría a que usted abra sus brazos conmigo y diga: Señor, cuánta pena me da cuando yo me quejo por tonterías. Me motivan sus amén. Qué pena debería darnos con el Señor y con los creyentes. ¿Usted ha leído este texto en la Biblia? Quiero que la mire un momento. Hebreos 11:1. Los que me siguen ahí en las casas, que están en casa, que Dios los bendiga. Hebreos 11 o 12:1. 12:1. Hermano, tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. ¿Cuáles creen ustedes que son esos testigos? Si ustedes me han seguido en todas las enseñanzas, yo les expliqué que la palabra testigo es, ¿qué? Un mártir. Cuando Hebreos 12:1 dice que usted tiene alrededor suyo una gran nube de testigos, quiere decir que usted tiene alrededor suyo una gran nube de personas creyentes, mártires, que han muerto por la causa de Cristo. ¿Qué significa? Pueden mirarme acá, que cuando usted se sienta muy desanimado y dice esto es muy duro, uno de los testigos que usted tiene ahí de repente es una Sara, es un Abraham, es un Jacob, es uno de los hermanos de la iglesia de Esmirna que murieron por la causa de Cristo, que sacaron vigor de sus debilidades. Amén. Son testigos de que sí se puede seguir adelante. Pobreza entonces era un despojo de propiedades, de todo. Vivían de la ayuda mutua. Vean el paréntesis que coloca el apóstol Juan o el escritor sagrado acá. ¿Lo ven? Aquí estamos ahora en Apocalipsis 2:9. Dice: pero tú eres rico. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Hermano, cuando no tengamos cosas, no nos aflijamos. Claro que se aflige uno, pastor, no tengo cómo darle comida a mis hijos, no tenemos. Uno se aflige en gran manera. Pero algo bonito de este texto es que el Señor le dice: ustedes de verdad son pobres, no tienen nada, prácticamente nada. Pero dice: pero ustedes son ricos. Den alabanzas al Señor. Qué hermoso es cuando uno es rico en el Señor. Tiene riquezas de la vida eterna, tiene la paz, el gozo, la salvación, aunque esté privado de algunas cosas terrenales. ¿Vamos entendiendo bien hoy la enseñanza? Entonces, repasamos a ver si vamos bien. Primero, ustedes han hecho muy buenas obras, buen trabajo. La tribulación que viven es algo difícil de llevar. Tercero, la pobreza que ha causado la persecución es muy tenaz. Pero cuarto,
la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Qué terrible, hermano. Vean ustedes esta iglesia. Una iglesia que hace buenas obras, está viviendo una tribulación muy pesada, están viviendo una pobreza crítica económicamente hablando, y de paso están viviendo donde lo llama el autor la propia sinagoga de Satanás. ¿Por qué la sinagoga de Satanás? Porque ya le expliqué que eran aquellos judíos o aquellas personas malévolas, malintencionadas, que levantaban acusaciones falsas contra los hermanos para condenarlos y poderlos llevar a la hoguera y sacrificarlos. Y no hay otro término mejor que describa esas locuras que la propia sinagoga de Satanás. Finalmente, el tercer aspecto que vamos a considerar hoy es: no temas en nada. Vamos a decirlo juntos. Lo tercero es: no temas en nada. Debemos tener confianza en la promesa de Dios. Las pruebas son difíciles, pero no temas en nada lo que va a padecer. Mira cómo el Señor nos habla: no temas en nada. Y yo quiero animarte que esta palabra esté con ustedes esta semana. ¿Alguien alaba al Señor conmigo? Jóvenes, cuando tengas temor o tengas miedo, recuerda esta prédica que dio el pastor: no temas en nada. Me recuerda lo que dice Isaías: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te sostengo con mi mano derecha. Cuando pases por el fuego no te quemarás, y cuando pases por las aguas no te ahogarás. Cuando el miedo venga a tu vida, usted y yo podamos decir, recordar lo que Dios le dijo a la iglesia en Esmirna: no temas en nada. No temas en nada. Tenga confianza, pero no vas a temer en nada. ¿Por qué? Vean lo que sigue. El diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y otra vez, si uno lee esto hoy, 2000 y tantos años después, dice: bueno, la cárcel se sale después de 3 meses. Si no consiguen alguna prueba, lo vuelven a poner en libertad. Pero no. En ese tiempo, la palabra cárcel, con la que se escribe aquí el Apocalipsis, significaba otra cosa. La cárcel era el lugar a donde se enviaban los cristianos antes de ser ejecutados. Muy distinto a la cárcel como la vemos nosotros. Era la etapa previa a la ejecución. Y Jesús le dice: no temas en nada, porque el diablo lo va a meter en la cárcel. ¿Lo ven? Y luego le dice: y tendrán tribulación por 10 días. Claro, esta palabra 10 días uno la puede entender como 10 días literalmente. Ok, 10 días va a pasar rápido. Pero realmente no se puede tomar literal como 10 días que uno cuenta de lunes hasta el otro lunes de la noche, y luego sería el miércoles, ya estará libre de la cárcel. Aquí la explicación de estos 10 días es un término figurado que puede indicar un periodo de tiempo. Algunos estudiosos consideran que se refería a los 10 periodos de tribulación por los 10 emperadores que seguirían. Estamos hablando de 300 años, desde Nerón hasta Diocleciano. Pero ¿cuál es la palabra del Señor? No temas. Pero hay algo bonito también, y es que cuando dice 10 días, esto me gusta mucho. Esto representa que la tribulación va a empezar, pero va a terminar. Alaban a Dios conmigo, den palmas al Señor. Va a empezar, pero va a terminar. Las pruebas que vienen a la vida suya, a la vida mía, así vienen y vendrán, pero así como van a empezar, van a terminar. Cuando venga un problema a ustedes jóvenes, recuerden esto siempre: no temas. Recuerden, la tribulación empieza, pero el Señor me dice a mí que va a terminar. Y usted se va a grabar en su mente 10 días. Esto puede representar, no voy a decir: oh, pastor, el pastor dijo que 300 años. No, usted no va a aguantar 300 años. Esto significa que esta prueba va a terminar en cualquier momento. Alguien puede levantar su mano y decir conmigo: amén. Las pruebas van a terminar. Sirva esta palabra para nuestros hermanos también en nuestros países. Que uno se pregunta: ¿cuándo irá a terminar esa pesada carga que viven nuestros hermanos en nuestros países? ¿Cuándo irá a terminar? Específicamente algunos países como los nuestros. ¿Cuándo irá a acabar eso? Pues yo quiero unirme a la fe de creer que va a pasar. Amén. Finalmente, dice, viene lo cuarto, y es la recompensa: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Abra tus brazos y diga conmigo: la fidelidad
debe ser hasta el final. Quisiera hoy dejar bien marcado este valor en la vida de ustedes como líderes, padres, esposos. No podemos ser fiel circunstancial. Jesús le dijo, sé fiel hasta la muerte. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8 para ver una descripción del apóstol Pablo sobre lo que es la fidelidad a Dios. Romanos 8, unos libros antes, vamos a mirar Romanos 8. Vamos a mirar una descripción del apóstol Pablo donde usted como yo, cristianos, jóvenes, tenemos que ser fieles. En su matrimonio sea fiel, en su casa sea fiel, en su iglesia sea fiel, a sus líderes, a sus pastores, a Dios, a los hermanos, sea fiel. Leen conmigo, verso 33 del Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra, intercede por ustedes. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, leemos, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Alabamos al Señor. Damos alabanza a Dios. Esto nos habla de la fidelidad. Todo aquí tiene una explicación. Apocalipsis es el libro de las explicaciones. Solo me detendré a mirar un detalle. La palabra fiel. Cuando el escritor usa y le dice, sé fiel hasta la muerte, hay una razón por la que se escribió. ¿Saben cuál era? Esmirna como ciudad era la ciudad más fiel a Roma. De todas las ciudades, era una de las únicas fieles a Roma. Cuando Roma no era esa ciudad populosa y famosa, Esmirna fue fiel a su emperador. Dios le está diciendo a los creyentes ahora, así como ellos aprendieron a ser fieles a una ciudad y a un emperador, de la misma manera, pero en grado maximizado, tendrán que ser fieles ¿a quién? A Dios, que es el primero y que es el último, que es el todo, el Señor de todos. Alabamos al Señor. De manera que cuando usted sabe hacer algo bueno y alguien lo desafía a hacerlo mejor, usted va a decir, ya lo aprendí, pastor. Me va a ser fácil ser fiel porque yo aprendí a ser fiel en mi casa. Aprendí a ser fiel a mi esposa, a mis hijos, a Dios en todo. Recientemente conversábamos, mi esposa y yo, con alguien, un joven de nuestra casa, de nuestra iglesia. Y hablábamos con ellos y le decía, hay que aprender a ser fiel cuando las cosas están difíciles económicamente. Porque cuando estaban buenas podía ser fiel. Ahora hay que ser fiel también cuando están difíciles económicamente. Fiel cuando todo está bien y fiel cuando todo no está bien. Así que sé fiel. Yo le voy a dar la corona de vida eterna. Explicaré la corona de vida eterna. Esmirna tenía uno de los teatros más famosos. Y cuando un muchacho ganaba en la competencia en el teatro, se le colocaba una corona de laurel. Y la gente hacía fiesta y decían, ganó, ganó, ganó. ¿Y cómo se sabía que era el campeón? Por la corona de laurel que se le colocaba en su cabeza. El trofeo, la medalla, los gritos, le decían, ganó la carrera, él es el campeón. Pero cuando el escritor sagrado del Señor le dice a la iglesia que si son fieles, van a recibir la corona de vida. Esa palabra corona tiene dos traducciones. Una era la palabra diadema, que era la corona real. Y la otra era la palabra estéfanos, que era la corona de la victoria y del gozo. La palabra corona que se tradujo aquí es estéfanos, que es decir, cuando tú hayas pasado la prueba y hayas sido un vencedor, tú vas a recibir la corona ¿de qué? Digamos juntos, de la victoria y del gozo, de la alegría de haber vencido, digamos amén. La alegría de haber llegado al final siendo fieles al Señor, la alegría de haber terminado sin negar la fe.
Qué hermoso es esto, hermano. Finalmente, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá la segunda muerte. Pueden ponerse de pie. Vale la pena seguir sirviendo al Señor. No se me desanimen por nada, hermano. ¿Amén? Cuando venga una prueba, no se me desanime. Cuando venga alguna tribulación a su casa, usted recuerde esta predicación. La promesa una era que iban a recibir la corona del gozo, de la victoria. Pero la segunda promesa era que no iban a tener una segunda muerte. ¿Qué significa la segunda muerte? Hay una muerte física que nadie va a poder escapar. Hebreo dice, todos vamos a morir. Pero la segunda muerte se refería a la muerte espiritual que se le dará a los malvados en el juicio final. Lo que el Señor está diciendo, ustedes que están siendo probados, ustedes que están siendo masacrados como creyentes, una de las bendiciones más grandes es que ya no sufrirán el sufrimiento eterno de la muerte final que será dada para todos los malvados, sino que tendrán la vida eterna, la vida con el Señor. ¿Cuál es la lección para nosotros hoy como iglesia, como familia? La lección número 1, reconozcamos a quién servimos. Amén. Vamos a reconocer que le servimos al Señor. 2, vamos a recordar que Dios conoce nuestro trabajo, conoce nuestras luchas y penas y sufrimientos. El Señor conoce lo que estamos viviendo. Eso no lo toma de sorpresa. Amén. Estoy muy movido por un pastor amigo que está enfrentando una enfermedad muy letal. Un cáncer de esas enfermedades que son amargas. Su desesperación hace que la familia sea muy movida y está orando por él y orando al Señor porque está siendo sometido a una prueba muy dura de llevar. Pero aún en medio de esa prueba todavía mantiene la fe. Amén. Eso es lo segundo. Necesitamos recordar que Dios conoce tu tribulación, tus pruebas, tus luchas internas, tus vacíos, tus batallas mentales, tus luchas existenciales, problemas que estés viviendo, Dios los conoce. Tercero, tener la confianza en la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios para nosotros hoy? No temas. No temas. Y cuarto, vamos